Hola amigos, bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. Hoy continuaremos con los videos del tema de derivadas y estaremos demostrando la derivada de un cociente de funciones usando la definición que demostramos en el primer video. Así que comencemos con la solución. ¿Sí? Me piden demostrar que la derivada de un cociente de funciones, por ejemplo, sea f de x igual a u entre b. Dicha derivada es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces me piden demostrar esto. Entonces empecemos con la demostración. ¿Sí? Yo tengo que f de x es igual a u de x por v de x. ¿Sí? Recordemos que u de x y v de x son funciones de x. ¿Correcto? Ahora, para continuar con esto tenemos que recordar la definición del límite. F' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto dividido entre h. ¿Sí? Ya tengo f de x, que está por aquí. Necesito f de x más h. Entonces en lugar de poner x, voy a poner x más h y me va a quedar de la siguiente manera. F de x más h es igual a u de x más h sobre v de x más h. ¿Correcto? Aquí en la parte de arriba aparece una resta, entonces vamos a restar. F de x más h menos f de x va a ser igual a u de x más h sobre v de x más h menos u de x sobre v de x. ¿Correcto? Entonces aquí sumamos estas fracciones, recuerden que se multipliquen aspa. ¿Sí? Y me va a quedar que u de x más h por v de x menos u de x por v de x más h, todo sobre v de x más h por v de x. ¿Correcto? Esto sería la resta. Entonces, así como en el video anterior, aquí yo no puedo hacerle nada, yo no le puedo hacer nada más. Entonces voy a aplicar un artificio. ¿Sí? Voy a necesitar de dos factores. ¿Sí? Voy a necesitar de un factor, perdón, que al momento de agregarlo, también lo voy a quitar de tal manera que se me reduzca esto, esta expresión que está aquí. ¿Sí? Pero ¿cuáles van a ser esos factores que yo voy a agregar? Bueno, van a ser dos factores así también como en el video anterior. ¿Sí? Los factores son los siguientes: u de x más h por v de x más h, o también puede ser u de x por v de x. Entonces, si yo utilizo cualquiera de los dos, voy a poderlo demostrar. Entonces, yo voy a utilizar este que parece un poco más complicado. ¿Sí? Voy a utilizar este que está arriba. Entonces, yo lo voy a restar y lo voy a quitar de la siguiente manera. F de x menos f de x más h menos f de x es igual a ¿cuánto? U de x más h por v de x, que es esto de que está aquí, menos, y agrego mi factor, ¿sí? U de x más h por v de x más h, menos, este menos que aparece por aquí, u de x más h, u de x por v de x más h, más, y si aquí lo quito, aquí lo agrego, ¿sí? Esto es como si fuese un menos 2, esto es como si fuese un 2, no estoy haciendo nada, simplemente estoy agregando un 0 al final, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Mira, aquí ya se está repitiendo el u de x más h. Entonces yo puedo factorizar ese u de x más h. ¿Sí? Y aquí también. Aquí se está repitiendo el v de x más h. Y yo también lo puedo factorizar. Si yo lo factorizo, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí en la primera parte voy a factorizar el menos u de x más h. ¿Correcto? Si yo lo cojo con signo negativo, aquí el v de x más h me va a quedar con signo positivo. Y si aquí yo lo cojo con negativo, aquí el v de x me va a quedar negativo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Más cuánto? Y aquí yo voy a factorizar el v de x más h. ¿Sí? Voy a factorizar el signo positivo, v de x más h. ¿Y qué me va a quedar en la parte de adentro? U de x más h menos u de x. Este menos que aparece por aquí. ¿Sí? Sobre v de x más h por v de x. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Bueno, esto es lo donde nos quedamos anteriormente. F de x más h menos f de x igual a toda esta expresión que está aquí. ¿Correcto? Entonces, en el límite me dicen todo eso dividido entre h. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Aquí en la derivada, yo lo voy a reemplazar simplemente f de x más h menos f de x, lo reemplazo en la parte de arriba. Me quedaría toda la expresión que hemos hallado por aquí. ¿Sí? Recuerden, aquí medios por medios y extremos por extremos, este h va a multiplicar al v de x más h por v de x. Y me va a quedar de la siguiente manera. V de x allá. ¿Y qué más tengo que, bueno, puedo hacer por aquí? Este v de x más h, como tiene signo positivo, y para facilitar un poco de procedimientos, voy a ponerlo al inicio, ¿sí? Y esto lo voy a poner después, ¿sí? Primero el positivo y luego el negativo. ¿Correcto? Ahora miren, aquí en la parte de abajo se está multiplicando el v de x más h por el v de x y todo esto por h. ¿Sí? Entonces yo puedo separar, yo puedo multiplicar esto, o sea, multiplicar todo lo que está arriba
sobre h por 1 sobre v de x más h por v de x, de la siguiente manera. Todo lo que está en la parte de arriba entre h por 1 sobre v de x más h por v de x, ¿sí? Y recuerda que como estamos trabajando con límites, el límite se puede separar a cada uno de los factores, ¿correcto? Entonces, ¿qué más puedo hacer yo por aquí? Lo que puedo hacer por aquí, miren, aquí en la parte del numerador tengo una resta, entonces yo lo puedo separar en dos fracciones, una que sea v de x más h por u de x más h menos u de x entre h, menos u de x más h por v de x más h menos v de x y todo eso entre h, por el límite que me había quedado en la parte de acá, ¿sí? A esta parte la voy a dejar intacta, lo único que le voy a hacer es que este límite, al ser una resta, se va a dividir a cada uno de los términos. El límite para todo este primer término me quedaría todo esto que está aquí, y el límite para este término que está aquí me quedaría todo ese término que está acá, ¿correcto? Y ahora, el límite de h cuando tiende a 0, si yo lo reemplazo aquí, en lugar de poner el h, voy a ponerle el 0 y me va a quedar v de x más 0 por v de x, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Esto lo sigo manteniendo igual, y aquí ¿qué va a pasar? X más 0, simplemente es x y me va a quedar v de x por v de x, ¿sí? Entonces continuemos, ya mismo acabamos. Esto es donde nos habíamos quedado, ¿sí? ¿Qué más es lo que yo puedo hacer por aquí? Miren, aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. V de x por v de x cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, estos términos de rojo, ¿sí? Yo los voy a separar, o sea, poner u de x más h menos u de x entre h por lo que está de rojo, que sería v de x más h, ¿sí? Pero recuerda que como estamos en un límite, el límite se distribuye para cada uno de los factores. De la misma manera aquí, el límite de h cuando tiende a 0, ¿de quién? De v de x más h menos v de x entre h, que sería esta parte que está aquí, por u de x más h. Pero como es un límite, se distribuye para cada uno, ¿correcto? ¿Y por qué yo hago eso? Porque miren, toda esta parte que aparece aquí, ¿sí? Toda esta parte que aparece aquí, sí o no que se parece a esto que está acá. Esto que es u de x más h menos u de x entre h, ¿sí o no que se parece a esto? Lo único que aquí la función es f de x más h menos f de x entre h. Entonces esto que está aquí vendría a ser la definición de la derivada, pero para u de x. Entonces todo esto que está aquí viene a ser la derivada de u de x, o vendría a ser u' de x, ¿sí? De la misma manera con esto, v de x más h menos v de x entre h, si comparamos es la misma historia. Lo único que aquí esto vendría a ser la definición de la derivada, pero para v de x. Entonces todo esto me va a quedar v' de x, ¿sí? Y entonces ya estamos acabando con este ejercicio. F' de x va a ser igual a ¿cuánto? Toda esta parte que está aquí, que es u' de x, ¿por cuánto? Por el límite de h cuando tiende a 0 de v de x más h. Recuerda, el h lo reemplazo aquí, me va a quedar v de x más 0. ¿Menos cuánto? Toda esa parte que está aquí me dio v' de x. ¿Por cuánto? A este límite, recuerda, el h lo reemplazo aquí, me va a quedar u de x más 0. Y todo esto por 1 sobre v cuadrado, ¿sí? V de x cuadrado. Entonces, x más 0, yo sé que exactamente eso es x. Entonces me va a quedar que u' de x por v de x menos v' de x por u de x. Y todo esto multiplicado por v de x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces multiplico estas dos fracciones, estos dos términos, y me va a quedar u' de x por v de x menos v' de x por u de x, y todo esto sobre v de x al cuadrado, ¿sí? Ordenando un poquito aquí en el numerador, me va a quedar de la siguiente manera: u' de x por v de x menos u de x por v' de x, y todo esto sobre v al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, si se percatan, esto es lo que me pedían a mí demostrar, ¿sí? La derivada del primero por el segundo menos el primero multiplicado por la derivada del segundo. Y esto sería lo que me piden al principio del ejercicio. Y esto sería la demostración. Espero todo haya quedado claro. Y bueno, si tienen alguna duda, ya saben, pueden hablarnos en las redes sociales y que con gusto nosotros lo atenderemos, ¿sí? En el siguiente video estaremos demostrando la derivada de la x elevado a la n, ¿sí? De un exponente, ¿sí? Muchas gracias.